Yo, o sea, no, vamos a seguirlo, seguirlo. Ya se ve la presentación, sí, ya se ve. Listo. Entonces, la unidad se llama compuestos del carbono y macromoléculas. Incluso, pues aquí es donde vamos a aplicar el proyecto transversal. ¿Por qué? Porque también vamos a ver, en este macromoléculas vamos a ver polímeros y muchos de estos polímeros aplican ¿cómo se llama? Aquí está. Aplican, por ejemplo, el alcohol gel es un polímero que está encapsulando el alcohol. Eh, Luego por ahí tiene el nombre de gel antibacterial, yo lo sé, pero, y ustedes seguramente se le pregunta, ¿por qué usamos gel antibacterial para matar un virus? Ah, pues es que nada más le pusieron ese nombre, pero no tiene otra cosa que ver, nomás fue porque de momento les pareció un bonito nombre, pero no, yo creo que diría más bien como que es un gel sanitizante o algo así. Pero recuerden, el gel antibacterial no sustituye el lavado de manos. Es muy importante eso. Y ojo, el lavado de manos y el jabón también es un compuesto de carbono y también es una macromolécula. Entonces también entra aquí. Por eso todas estas cosas que quedamos que van por proyecto transversal los dejé para esta unidad. Porque entonces el libro, bueno, perdí el libro. Pero la saponificación, que es el proceso con el cual ustedes crean jabones, y es todo el mecanismo por el cual cómo se lavan las manos, pues es química orgánica. Y no están conscientes, pero el jabón, cuando se lavan las manos, están usando una grasa para eliminar grasa. Entonces, es un proceso muy bonito. Es muy bonito la saponificación. Pero bueno, entonces, de hecho, sobre este mismo contexto, quiero revisar y ver qué ustedes identifican como compuestos del carbono, si es que tienen ya alguna idea de cuáles son compuestos del carbono. Ahí hay alguien que tenga una idea de cuáles son compuestos del carbono, que me diga, ah, profe, yo sé que esto es un compuesto del carbono. A ver, de hecho, ya les dije ahorita algunas, ¿eh? Jabón, ya quedamos que jabón, con el verde. Alguien me sería me escribir, profe, yo sé que esto es un compuesto del carbono. A ver, ya saben, en el chat, en el audio, lo único que no se vale es que mi gallo participe más que ustedes. Ahí está otra vez mi gallo. Ya lleva como 3 participaciones mi gallo y ustedes como una. No saben, no saben. ¿Qué identifican ustedes como compuestos del carbono? Ya les dije el jabón, a ver, díganme otra. Se vale en el chat, se vale prender su micrófono. ¿Alguien? Me da mucha risa cuando hago preguntas y la repente me parece, no sé quién abandonó la llamada. Como que huyen de que les pregunte. Carbono 12. Ok, fuiste muy específica, pero sí, sí cuenta. Sí, sí cuenta. O sea, es el carbono elemental, pues obviamente está hecho de carbono. Acá hay carbono. Ahí está, carbono 12. Ese carbono elemental. No es lo que busco, pero sí. No, ya no. Nervino viendo los isótopos del carbono también ya no se vale. Es más, vamos a ponerle carbono 12, 6, ya de una vez el 14. Ahí está, ya para que no me pongan eso. Sí, sí. Puestos el carbono. Pese que ahorita les dije algunos. Em, Podríamos poner la madera. ¿O a poco no han visto que de la madera cuando la queman hacen carbón? El alcohol, dice Juan de Dios. Ándale, ah, pues ahorita les dije que el alcohol, exactamente. El alcohol sí es un compuesto de carbono. Este, el que utilizan normalmente para curaciones y demás, pues está entre el 70 y el 90%. Creo que está medio prohibido vender y comprar el 90%, salvo que sea para fines eh, industriales o educativos. Mm, Traen normalmente una tapita roja. Ese es etanol. Son
¿cómo se llama? Sí, son dos carbonos y un grupo OH, un grupo funcional. OH. Hojas de papel, así es, José Juan, las hojas de papel. El papel también son compuestos de carbono. Es un polímero muy bonito que se llama celulosa. Celulosa. Polímero que nosotros humanos no podemos degradar, pero por ejemplo los chivos sí. El chivo sí puede degradar papel. Ustedes si comieran papel, así como se lo comieron, así va a salir. Y un chivo no, un chivo sí va a procesar su estómago todo el papel. También dice que las botellas de plástico, y eso es correcto. De hecho, te les voy a comentar algo sobre eso. Vamos a ponerle PET. Ahí está. Te voy a hacer con mayúsculas, pero pues bueno, está encendido. PET, hojas de papel, alcohol. Ok. Ya no se os ocurre nada más. El otro grupo me llenó aquí 3 filas, ¿eh? Para una. El cartón cuenta como papel, pero bueno, te la vamos a poner. Ah, caray, carón. Cartón. Carón. Fue la T. Tela. Sí, 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 sí. También es una estructura muy parecida de la celulosa. Ujú. Incluso la seda, tela de seda también es compuesto de carbono. Nosotros sí tenemos bastantitos carbonos, pero porque lo dije, te digo. eh, es que si pongo así nosotros, déjalo, pienso porque, o sea, estamos hechos de un montón de compuestos de carbono y eso es lo que vamos a terminar viendo. Podría ser más específico, vamos a ponerlo humano. El gas natural ya nos puso ahí. Gas natural. Ah, ok. Está bien, está bien, está bien. Te voy a creer. Ok, ya te digo. Incluso el gas natural que aquí alguien puso. ¿Quién fue quien lo puso? Ay, espérame. ¿Juan de Dios? Juan de Dios fue quien puso el gas natural. Eh, sí, el gas natural aquí lo podemos incluir. Normalmente es o gas butano, que nos tienden a vender para las casas. También hay gas metano. No me acuerdo si les conté de las vacas. O eso fue en ecología. Creo que sí fue en ecología. De que, bueno, como tal, el metano es uno de los principales, bueno, sí, propano. Propano lo usa más para los encendedores. Eh, sí, creo que fue en ecología. Que las vacas son los principales productores de gas metano. Y se ponen mochila a las vacas. No, 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 no. Son los principales productores de metano y el metano es un gas de efecto invernadero. Entonces, eh, se cree que si se disminuye el consumo de carne, de res, podríamos disminuir los efectos de gases invernadero. Incluso una de hamburguesas, no me acuerdo si fue Carl Jr. o Burger King, hace un tiempo tenía una campaña en la que decían que, su campaña publicitaria en la que decían que alimentaban a sus vacas de tal forma que emitían menos metano. Sí se puede, sí, sí se puede, y no era mala idea. A ver qué más se han puesto, la pintura, sí, pintura también. Y pintura, mm, propano, bueno, lo voy a dejar junto con gaso de propano. Y agua, ¿qué crees? Agua no, el agua no tiene carbono. Pero bueno, ya contamos 2 líneas. Creo que nos quedó claro, ¿no? Que hay muchísimas cosas que pueden tener carbono, eh, pero hay más, créame que hay más. Y el detalle con todo esto radica, ahí se le cerró aquí, esa presentación, radica en cómo se acomodan los carbonos. Desde ahí va toda la diferencia. Incluso estos dos no me los pusieron ustedes en los ejemplos, pero sí, también son compuestos de carbono.
A la izquierda podemos ver un diamante, los cuales se consideran los materiales más duros del planeta, no sé si del universo, pero sí uno de los materiales más duros. No es el más duro, créanme que no, pero el más duro también es un compuesto de carbono, simplemente está acomodado un poquito diferente ahí los átomos de carbono, cómo se aglomeraron. Y del otro lado, pues tenemos gasolina, que quién sabe de cuándo será esta imagen, yo creo que tal vez fácil unos 5 años. ¿Qué pasa, Tadeo? Dime, No dime. recuerdo dónde lo había visto o creo que lo leí, pero se decía que Ujú, si agarrabas carbón, lo calentabas a ujú. una temperatura así muy alta y lo comprimías, como que lo aplastabas, se volvió un diamante. Efecto, Tadeo, cuando para ser un diamante, no es solamente someterlo a presiones altas y temperaturas altas, o sea, sí puedes hacer eso, incluso hay gente que se dedica a fabricar diamantes, pero no quedan exactamente igual que como si se hicieran las presiones naturales a través del tiempo. Sí se puede, sí se puede crear diamantes a través de temperaturas y presiones altas, eh, pero normalmente lo que usan para hacer eso, incluso usan explosiones para que quede bien comprimido ahí. Pero sí se requiere de ambos y sí se puede hacer. Ujú. Bueno, les continuamos. Le decía, la imagen de la gasolina, quién sabe de cuándo será, porque ahí está 16 el litro, pues está como en 20, 21 por ahí. Y pues sí, la gasolina también es un compuesto de carbono. De hecho, yo estoy seguro que han visto por ahí, tienen autos en su familia o algo así, que dice 87 octanos y 92 octanos. ¿Nunca se han preguntado qué rayos con eso? Resulta que el octanaje te está diciendo la cantidad de cadenas de carbonos que puede tener, o sea, más bien de carbonos que hay en su cadena completa. Entonces, una gasolina que tiene mayor cantidad de carbonos en sus cadenas y es más explosiva. Y al ser más explosiva, pues es más eficiente. Entonces, 92 octanos, pues tiene muchísimos más carbonos que una de 87. Por eso es más cara. ¿Okay? Incluso que ahorita que más o menos han emparejado los precios de la Magna con la Premium, eh, uno se podría poner a calcular, dices, ok, pues si es más eficiente la gasolina de 92 octanos y nada más cuesta 20 centavos más que la de 87, pues a lo mejor hasta me conviene comprar la de 92. A lo mejor siento que estoy gastando menos, pero en eficiencia energética va a ser igual o mejor que compré de la roja. Uh-huh. Y se puede clasificar, ¿eh? Es que hay bastantes cosas de esto. Se puede clasificar desde hidrocarburos, que ya quedamos que es gasolina, aunque, ¿qué crees? Como tal, la definición de hidrocarburo son compuestos que son de carbono e hidrógeno. Así de sencillo. Hidrocarburos, carbono e hidrógeno. Ahí entra el gas metano, también el propano. Y se me hace bien chistoso porque aquí también podrían entrar unas papitas, no sé, unos chetos, unas sabritas o cosas así, podrían entrar como hidrocarburos. Por eso, bueno, a mí luego se me hace muy curioso que si estamos hablando en lenguaje químico como tal, que luego dicen, no, pues que hubo un robo de hidrocarburos, eh, podría aplicar que se robaron un camión de sabritas. ¿Okay? Entonces, en lenguaje químico, eso puede aplicar. En lenguaje coloquial, pues sabemos que cuando hablan de hidrocarburos, pues se refieren principalmente a combustibles. Pero sí, o sea, podría en un noticiero reportar que asaltaron a un camión de sabritas y podría contar como un robo de hidrocarburos, en un sentido estricto del lenguaje químico. Pero no, sabemos que por el lenguaje coloquial así no aplica del todo. Eh, Podemos ver compuestos de carbono de interés biológico. Interés biológico. Aquí les puse el ejemplo de la insulina. Eh, ¿Por qué puse insulina? Porque estoy seguro que todos, por ser México, tenemos al menos un conocido, pariente o amigo que tiene algún problema de diabetes. Y algunas personas, depende de su tipo de diabetes, requieren inyectarse insulina porque su cuerpo no está o produciendo suficiente insulina o la insulina que produce no es tan eficiente y debe inyectarse insulina para procesar el azúcar que tiene en su sangre. Estoy seguro que conocen a alguien con diabetes. O sea, no. Si alguien me dice, no, yo no conozco a nadie con diabetes, yo creo que va a ser súper raro.
Es más, que hace su manita si alguien conoce. Si alguien dice, no, yo no conozco a nadie con diabetes. A nadie con diabetes, yo creo que todos conocen al menos una persona. Y por favor digan diabetes, no digan diabetes. No sé, al menos en mi familia me cuesta mucho trabajo hacer que no digan diabetes. Es diabetes. ¿Ya ves? Ángela dice que toda su familia. Entonces, es súper normal en México. Y factorial. A ver, a ver, Perdón, perdón. una Una maestra maestra le le parece. parece buena idea llamarme ahorita. Maestra Lisbeth. No está clase, ¿verdad? Ok, ahí está. Bueno, perdón. Sí, es que insulina y diabetes en México, pues se da mucho este asunto. Se da bastantito. Puede ser multifactorial. La mayoría de las cosas sí es por alimentación, pero la predisposición genética que tenemos los mexicanos también ayuda ahí bastante. De hecho, el siguiente compuesto está muy relacionado con los compuestos oxigenados y coloco a los refrescos como tal. Pero hay más, hay más ejemplos de compuestos oxigenados. Pues ustedes saben, el refresco tiene ahí, de hecho, dice que son bebidas gaseosas. Ahí tienen un montón ¿qué es? Dióxido de carbono, sí, creo que es dióxido de carbono lo que tiene para que se hagan las burbujas. Carbonato y demás, ahí le están burbujeando. Y sí, el refresco es un parte de los factores que hacen que se propicie la diabetes. ¿Por qué? Pues porque la cantidad de azúcar que tienen es tremenda. Incluso es súper raro eh, que si ustedes dejan abierto un refresco, que al refresco le empiece a crecer algo, digamos algún hongo o algo así. Es súper raro porque es tanta azúcar que pues hasta para algunos hongos y bacterias no pueden sobrevivir. O sea, así de tanta azúcar tiene. Sí puede llegar a pasar, he visto que pase, pero ¿saben qué pasa en realidad? Arriba del refresco se hace una capita de polvo y sobre la capa de polvo es que está creciendo el hongo, pero así como tal en refrescos, no, es bien difícil por la cantidad de azúcar que tiene. También tiene que ver mucho las harinas, ¿eh? Para que sea la diabetes. Los mexicanos casi comemos harina por las tortillas y demás, pero harinas, por ejemplo, de un pan blanco, cosas así, no, pues el organismo de los mexicanos no está acostumbrado para eso. O sea, harinas sí de maíz y demás las procesamos como si nada, pero las otro tipo de harinas, no, no. Bueno, compuestos nitrogenados, aquí les puse un muy bonito ejemplo, aunque después me puse a pensar que a lo mejor ustedes no saben qué es esto. Les puse esta imagen aquí que saqué del Correcaminos con el coyote, pero sí dije, no, pero creo que tal vez no sepan qué es. Pero aquí les puse TNT, que es el trinito tolueno, mejor conocido como dinamita, que no sé cuántas veces utilizó el coyote para tratar de atrapar el correcaminos, pero sí eso es TNT, es la dinamita. Entonces, hay compuestos del carbono que al ser nitrogenados tienen propiedades explosivas. Mm, no me acuerdo si el semestre pasado que les encargué un trabajo sobre los antinobel. En los Nobel les platiqué que Alfred Nobel pues fue el inventor de justamente de esto, de la TNT. Ujú. Marca Acme, por supuesto. No, no es marca Acme. ¿O sí? Bueno, Acme seguramente le paga regalías a Alfred Nobel, ¿ok? Porque Alfred Nobel fue el inventor de la dinamita. Y de ahí surge, de hecho, los premios Nobel, porque como que a él le dio cierto remordimiento de chin, algo que yo inventé, que tenía la intención de que ayudara a la humanidad, no sé, en minería, cosas así, pues terminó utilizándose con fines bélicos y para atrapar correcaminos. Entonces, fue lo que dijo fue, no, 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 o sea, el dinero que he estado reuniendo por esto tiene que ayudar a otras personas. Entonces, él es como instaura los premios Nobel. Entonces, de ahí fue que empezó a dar premios a la gente que hiciera ciencia y que fuera relevante para la humanidad. Entonces, bueno, y también sale el premio de la paz.
Pero sí, hay varios de estos premios salen de ahí, de Alfred Nobel y de la dinamita. Bueno, ya al último les puse los polímeros. Los polímeros, y aquí entran bastantes, aquí nomás les puse plásticos, pero hay muchísimos polímeros que pueden encontrar. Ya les dije, el alcohol gel es un tipo de polímero. Mm, ¿Cuál otro? La celulosa que son unidades de carbono que están, como celdas de glucosa que están, pero sí son bastantes celdas de glucosa, y son el soporte de las plantas, o sea, las plantas son prácticamente almidón y celulosa, perdón. Pueden tener ambos. Almidón, celulosa, son polímeros naturales. Incluso esta parte, y tiene que ver con las que dije hace rato, causa conflicto, porque si estamos hablando de un lenguaje químico estricto, ojo, estricto, cuando están los botes de basura que te separan la basura de orgánica e inorgánica, en sentido estricto, tú dirías, pues una botella de plástico es orgánica. ¿Por qué? Porque sus componentes son orgánicos, son cadenas de carbonos. Entonces, mi botella de plástico podría ir en los orgánicos. Ojo, no lo hagan. Estoy hablando de un sentido estricto químico. A nivel cultural, pues ya sabemos que se percibe como basura orgánica todo aquello de origen natural e inorgánica como de origen pues ya procesado industrial. Entonces sí, por eso ponemos la botella de plástico en el inorgánico, pero en un sentido estricto la botella de plástico es orgánica. Entonces, porque sí, es compuesto de carbono. Compuesto de carbono. Ok. Mm, y ustedes dirán, ok, ya vimos un montón de propiedades y tienen un montón de formas extrañas. Incluso ahorita que dije de la insulina se me pasó a decirlo, pero como tales son algunos tipos de hormonas también, son compuestos de carbono. Y todo tiene que ver con su geometría, con su geometría. Depende de ustedes cómo acomodan los carbonos, es cómo se dan estas propiedades. Desde que se dé un polímero para hacer un plástico, una bolsa, hasta que se haga un explosivo. También podrían hacer alcoholes para combustibles y demás. Entonces, depende mucho de cómo están acomodados esos carbonos. Aquí hay un fulereno, por ejemplo. Esta cosa, el fulereno, es más resistente que el diamante, pero nada más lo podemos encontrar de estas formas. O sea, son como pelotitas de fútbol, más o menos se ven así, pero son súper pequeñas, que no me acuerdo cuánto es su diámetro, pero no pasa de unos 10 nanómetros. En la acá les puse, es un nanotubo de carbono. Estos sí ya pueden encontrar de varios cientos de nanómetros, pero igual son muy resistentes y transfieren información de manera muy rápida. Eh, es más, se cree que en algún momento va a sustituir a la fibra de carbono, digo, a la fibra óptica, perdón. Esto de aquí son algunas hormonas. Esto creo que está el PET, en la lista de carbono que está aquí, está el PET. Entonces, depende mucho de su geometría, de si tiene un enlace, dos enlaces, de cómo están conectados, si están haciendo resonancia. Entonces, ahí va todo eso. Se abro la simulación. Y cuando hablamos de carbono, al menos el carbono, tiene tres geometrías principales: la tetraédrica, triangular plana y la lineal. Que depende si están haciendo un enlace sencillo, un enlace doble o un enlace triple. ¿Sí? Vamos a checar esto primero. Que se active la simulación. Ahí está. Bueno, ojo, primero, una toma de carbono, eh, siempre, a menos de que ande haciendo una resonancia, va a tener cuatro enlaces. Cuatro enlaces. ¿Ok? Y de hecho, esta sería la primera forma. Un carbono que tiene, digamos, un cuatro hidrógenos ahí pegados, que sería un metano. Sería una molécula de metano, carbono CH4. Entonces, ahí esa sería la forma. Esta sería tetraédrica. ¿Por qué? Pues porque parece un tetraedro. Si se acuerdan geometría de la primaria, pues es como una especie de pirámide, un tetraedro. Ahí está, pues aquí está, tetraédrico. ¿Okay? E incluso podemos revisar los ángulos, o sea, son 109.5 grados, que tienen normalmente una molécula tetraédrica. ¿Sí? Pero les dije que a veces estos compuestos de carbono, dependiendo de sus propiedades, puede tener por ahí un doble enlace. ¿Sí?
Ojo, siguen siendo 4 enlaces, 1, 2, 3 y 4. Siguen siendo 4 enlaces. Une a 3 átomos, sí, pero siguen siendo 4 enlaces. Entonces esto es un poco más fuerte. Y esto ya es una trigonal plana. O sea, si lo vemos a este lado, pues ya tiene una forma plana. Ya no está haciendo ese tetraedro, una imagen tridimensional de una pirámide. Aquí ya es plano esto. ¿Okay? Y sí, esta parte de acá suele tener mayor resistencia. Eh, Esto sobre todo lo van a notar cuando vemos lípidos. Cuando vemos lípidos van a ver que estos dobles enlaces ayudan bastante a que, por ejemplo, las grasas, el aceite de cocina en la casa, su intención del aceite pues es hacer un soporte de calor, o incluso en los autos. En los autos el aceite no le ponen nada más para que no rechine el carro. La intención del aceite es amortiguar los cambios de temperatura para que pues los engranes y demás que tiene el motor pues no se dilaten tanto, no se vayan a fundir de tanto calor o algo así. Entonces hacen un soporte para el cambio de calor. ¿Y cómo hacen el soporte? Pues a través de estos dobles enlaces. Y en los aceites tienen muchos dobles enlaces ahí. Pues ahí depende de eso. Pero también puede llegar a tener un doble enlace, un triple enlace. Y esta ya es una estructura lineal. Y ojo, cuando tiene este tipo de cosas como que generan ciertas atracciones electrostáticas y ciertas fuerzas electromagnéticas, y es lo que ayuda a que se den estos ángulos. Es más, uh, este no, digo, este es el metano. No, nos pasamos para acá. Es otra simulación. Ahí está. Este es del agua, por ejemplo, y aquí el agua tiene dos cargas. Se las quito. O sea, el agua como tal es esto. Ahí está. El agua tiene un ángulo de 104.5, pero hace rato vimos que si teníamos una molécula así solita, pues no se iba a hacer lineal. ¿Pero por qué no se hace lineal el agua? Porque está generando de este lado unas cargas, y son cargas electromagnéticas que avientan a estos enlaces pues hacia el frente. Y al aventarlos hacia el frente, que es que le da un montón de propiedades al agua. ¿Okay? Y este tipo de cosas casi no se da en átomos de carbono. Aquí es una geometría más estable. Entonces este es el metano. Y a ver otro de carbono aquí, contendré el dióxido de carbono. No está como tal ese tipo de energía. Como no está, pues es lineal. Si tuviera una energía electromagnética como la del agua, pues lo aventaría. Pero pues no hay, entonces es lineal esto. Entonces dióxido de carbono. Tengo otro aquí de carbono. No, este es cloruro de cloro. No, estos son cloros. También luego les pongo ahí las simulaciones por si quieren jugar un rato con esto. Pero sí también pueden modelarlos. Entonces ahí le agregamos y ya. Será una molécula de agua. Ok. Empezamos en la presentación. La presentación. Ahí está. Bueno, pues son las principales estructuras y de geometrías moleculares. Ya de estas geometrías se derivan un montón de cosas, de verdad, un montón de cosas. Pero eso lo vamos a revisar ya cuando regresemos a clases después de vacaciones de primavera. ¿Ok? Pues miren, como les dije hace rato, de los aceites, todo es ácido palmítico. Entonces, ¿qué pasa con los aceites? Que está esta cadena sin zigzag y se coloca otra cadena en zigzag y es que le da el soporte para que aguante el calor. Las ceras, por ejemplo, todas las ceras, eh, como de las velas o demás, tienen esa estructura debido a estos zigzagueos que hacen las moléculas. Es como que le dan ahí un soporte y que no se mueva tanto. ¿Okay? Bueno, interrumpo esto. Tengo la grabación y